Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Maravés, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te voy a explicar todos los pasos que tienes que seguir para poder constituir tu nueva sociedad limitada. Y ya no solo los pasos que tienes que seguir, sino también lo que cuesta montarla y cuánto tiempo cuesta. Así que ya sabes, vamos a ello. Si ya lo has visto en el canal, hace un par de años hice un vídeo sobre cómo constituir una sociedad limitada paso a paso. Y la verdad es que, aunque no ha cambiado del todo el proceso, sí que es verdad que hay ciertas cosas nuevas que tienes que saber que te pueden beneficiar. Y además, hay varias cosas que han cambiado. Una de ellas, y más importante, es lo que cuesta constituir una sociedad limitada, que luego te lo contaré. Pero sí, la inflación también ha llegado a la constitución de empresas. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Nani, no, ni, nani, no, ni, no, ni. El primer paso de todos y esencial es mandar al registro mercantil central los 5 posibles nombres que puedan ser el nombre de tu nueva sociedad. Es decir, tú no puedes elegir exactamente el nombre que vas a querer al dedillo. Sí que es verdad que si hay alguna palabra que quieres poner porque quieres que esa palabra aparezca en el nombre, puedes ponerla en los 5 nombres, pero tienen que ser diferentes entre ellos. Y mi consejo es que sean totalmente diferentes, porque de manera que si esa palabra o una de ellas ya está cogida por otra empresa, el registrador te pueda dar uno de esos 5 nombres, porque si no te puede llegar la solicitud denegada. Puedes hacerlo de varias maneras. La manera más fácil y más rápida es hacerlo de manera telemática, es decir, que tú mandas esos nombres y en 24 48 horas, normalmente es en 48 horas, el registro mercantil central te emite un certificado con el nombre que han elegido para tu empresa, de esos 5 que tú has dado. Y en caso de que esos nombres ya estén cogidos, pues te llegará una denegación, un certificado denegatorio de esos nombres. Pero bueno, a todo caso, lo que tienes que saber, normalmente eso no llega rechazado. Entonces, si te llega aprobado, pues bueno, en esos 48 horas te mandarán un certificado con la denominación a tu nombre y ya está, ya tendrás el primer paso, que es el certificado de denominación social. Respecto a la denominación social, no hace falta mucha cosa más. Simplemente, por aclarar una cosa, si sois varios socios, el que pide el nombre es uno de vosotros. No pasa nada porque los demás no pidáis el nombre. Simplemente con que uno lo pida es suficiente. Como segundo paso, una vez tienes la denominación social, lo que tienes que hacer es elegir un banco y abrir una cuenta bancaria a nombre de esa empresa que te han dado. Entonces, la cuestión, mi consejo, elige el banco que más te guste y que mejores condiciones te ponga. Así de fácil, no hay ningún banco, ni mejor ni peor, cada uno elige el que quiere. Entonces, yo lo que te aconsejo es que vayas a 2 3 bancos, preguntes por las condiciones y elijas uno de ellos. Una vez lo tengas elegido, lo único que tienes que hacer es, con ese certificado de denominación, ir a la sucursal y que te abran la cuenta a nombre de la empresa. Y en esa cuenta será donde se depositará el capital social. Te explico. El capital mínimo para constituir una sociedad en España es de 3.000 euros. Sí que es verdad que desde hace un tiempo, por eso te decía que es diferente al vídeo anterior, desde hace un tiempo se ha probado que puedes abrir una sociedad, constituir una sociedad sin depositar capital social o depositando 1 euro, por ponerte algo. Pero la cuestión es que realmente lo que se hace es que sí, en notaría cuando vas a firmar se dice que tú has depositado 1 euro o que te comprometes a depositar ese dinero, pero el capital social mínimo de una sociedad en España siguen siendo 3.000 euros. Que no te engañen, siguen siendo 3.000 euros. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es, o bien, depositar en esa cuenta bancaria de la empresa los 3.000 euros, o bien directamente aportar unos bienes, por ejemplo, un coche, un ordenador, un móvil, una tablet, lo que sea que necesites para trabajar, por un valor aproximado de esos 3.000 euros. Entonces, tienes dos opciones para el capital social. O bien coges el dinero y lo depositas en la cuenta bancaria, o te comprometes en escritura a que lo vas a depositar en un futuro, o bien aportas unos bienes materiales que en un inventario que hagas tú por valoraciones y demás puedan valer ese capital social que quieres depositar. El mínimo, ya te digo, son 3.000 euros. A partir de ahí puedes poner lo que quieras por arriba. Y si quieres comprometerte a depositar esos 3.000 euros en un futuro porque ahora mismo no los tienes, también lo puedes hacer. Pero que sepas que en un futuro te obligas a depositar ese dinero. No es que no lo vayas a depositar nunca, sino que te comprometes a depositarlo en 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que sea. Entonces, como tercer paso, una vez tenemos el certificado de denominación social y el certificado bancario como que has depositado ese dinero o el inventario de los bienes hecho, lo que tendrás que hacer es ir a notaría a firmar. Lo que yo hago es que normalmente
mientras estamos haciendo toda la constitución, mientras pido los nombres, se abre la cuenta y demás, yo como asesor me pongo en contacto con la notaría para que preparen unos borradores de esas escrituras. Es decir, simplemente lo que hay que hacer es hablar con la notaría e ir preparando esas escrituras. Normalmente son unas escrituras tipo, pero se puede poner todas las cláusulas que quieras. Y de hecho, una de las más importantes es la actividad de la empresa. ¿Por qué te digo que es una de las más importantes? Pues porque va a delimitar todo lo que la empresa puede hacer. Es decir, un consejo que doy siempre a todo el mundo que va a constituir una empresa es, vale, ¿quieres constituir una empresa de montajes eléctricos? Por ejemplo, como te comentaba antes, ¿no? Muy bien, me parece perfecto. Pero puede ser que tú en un futuro quieras desarrollar otra actividad. Es decir, tú sabes de electricidad, pero también puedes saber de fontanería, de albañilería, puedes saber, yo qué sé, de venta online, puedes saber de 1000 cosas. Entonces, lo que yo te aconsejo es que ya que vas a abrir una sociedad a tu nombre, en esa escritura de constitución pon todas las actividades que vayas a desarrollar, aunque sean un listado que haya 15 actividades. ¿Por qué? Pues porque una vez están puestas en la escritura, a ti la escritura no te va a costar más dinero por poner esas actividades. Pero sí que es verdad que una vez están puestas, ya está. O sea, tú ya no vas a tener que ir a notaría a activar esas actividades. Directamente en Hacienda se te da de alta y ya está, no tienes que ir a notaría. Si tú en un futuro, o sea, si tú en escritura solo pones montajes eléctricos y en un futuro te quieres dedicar a la fontanería, no vas a poder. Vas a tener que ir primero a notaría, inscribirlo en la escritura y una vez ya está inscrito, entonces podrás dedicarte a ello, pagando notaría y perdiendo tiempo. Entonces, mi consejo, pon en escritura todas las actividades que quieras o puede ser que vayas a desarrollar en un futuro, ¿vale? Porque te va a ahorrar tiempo y dinero. Por lo demás, las escrituras normalmente son bastante tipo, son unas escrituras tipo y ya está, no tiene más. Ahora, si sois varios socios, lo que tenéis que tener en cuenta es, uno, a la hora de depositar el dinero, tendréis que hacerlo por igual o en el porcentaje en que queráis ser socios. Y después, además de eso, tendréis que ver, pues bueno, qué cualidades tiene cada uno de vosotros. Una cosa importante en esas escrituras es la denominación del administrador de la empresa. Es decir, si eres tú solo, lo que vas a constituir es una sociedad limitada unipersonal, una SLU. Entonces, el administrador tienes que ser tú. Tú vas a ser socio único y administrador único, no hay más, ¿vale? Pero en el caso de que vayas a tener socios, entonces sí que se pueden nombrar varios administradores. Por ejemplo, si yo tuviera una sociedad con 2 socios más, que somos 3, podemos ser socios al 33,33% cada uno, o sea, un tercio, pero luego el administrador puede ser 1, 2 o 3, pueden ser varios. O incluso dentro de eso pueden ser que los 3 tengan libertad de firma, cada uno la suya, lo que se llamaría administradores solidarios, o pueden ser administradores mancomunados, que quiere decir que para hacer cualquier trámite se necesita la firma de los 3. No te vale con uno, tienen que ser los 3. Entonces ahí es verdad que los administradores mancomunados es un poco rollo porque tienes que contar con la firma de todos los socios o de los que sean administradores. Pero sí que es verdad que si no tienes mucha confianza, pues es la vía más favorable. Ahora, si vais a ser 2 socios que tenéis confianza y demás, pues poneros como administradores solidarios que no tendréis ningún problema. Y ya por cuarto paso, lo que hay que hacer es mandar esas escrituras al registro mercantil. Normalmente ahora, desde hace tiempo, eso en el anterior vídeo igual no pasaba, pero ahora ya sí. La propia notaría es la que manda las escrituras al registro mercantil de tu zona. Es decir, si por ejemplo tú constituyes una empresa en Castellón, esas escrituras ya no van al registro mercantil central, como lo del nombre que te he explicado, sino que van al registro de tu zona, al de Castellón en este caso. Entonces, nada, pues básicamente la notaría las manda, se registran esas escrituras como que todo está bien y a partir de ahí ya se puede pasar al último paso y el último paso es, obviamente, empezar con la actividad, que puedas empezar a trabajar. Nosotros como asesoría, yo lo que hago es un seguimiento de todo el proceso. Normalmente yo te guío en todos los pasos y cuando llegamos al último, cuando llegamos a que ya están registradas las escrituras, nada, pues ya lo que hacemos es el 036 en Hacienda, de alta de actividad, en Seguridad Social, damos de alta a todos los socios, a todo lo que sea necesario y a partir de ahí ya puedes empezar con tu actividad. Como te decía, por muchas actividades que hayas puesto en las escrituras, tú te darás de alta en la principal que vayas a hacer y luego las demás pues las dejas ahí aparcadas. No te va a costar nada
y la verdad es que es una buena táctica. Entonces, básicamente, esos son los pasos de constitución de la empresa. Pero ahora vamos con lo más importante, con el tiempo y el dinero. Y sí, si has llegado hasta aquí, te explico. Tiempo, más o menos, para que lo tengas en cuenta, tienes que ir con un poco de antelación. El tiempo es variable porque dependes del Registro Mercantil de Madrid, que normalmente se porta bien y es un día, 2 días para que te den el nombre, pero sí que es verdad que el registro de tu zona es el que más tarda. Lo que es la preparación de las escrituras, apertura de cuenta bancaria y demás, eso se puede hacer en una semana, ¿vale? Por lo tanto, ya estás contando con lo de la denominación, la apertura de cuenta y preparar la escritura, puede ser una semana, 10 días. Pero sí que es verdad que luego el registro mercantil de zona tiene 15 días para sacar las escrituras registradas. Entonces, tiempo más o menos aproximado de una constitución de una empresa, entre 3 semanas y un mes. Es decir, 3 semanas, 4 semanas. Más o menos es lo que se tarda. Por eso te digo que tienes que ir con antelación. Y luego, lo que más importa a mucha gente, el dinero. ¿Cuánto nos cuesta constituir una sociedad? Bien, en el anterior vídeo, porque creo que lo revisé hace poco, creo que decía que costaba entre 600, 700 euros constituir una sociedad. Pues para que veas que la inflación también ha llegado a este tipo de trámites, ahora mismo estamos hablando de que para una constitución en una ciudad que sea barata, no estamos hablando ni de Madrid ni de Barcelona, en una ciudad como Castellón, ahora mismo te puedo decir que el rango de precios normalmente está entre 900 y 950 euros de coste para pagar registro, para pagar notaría, para pagar el nombre y para pagar a la propia empresa que te vaya a gestionar esto, en este caso la asesoría. Entonces, más o menos, ya te digo, entre 900 y 950 euros de coste, pero estos son costes que en ciudades como Madrid o Barcelona suben bastante. Te lo digo por experiencia, porque he constituido sociedades en Barcelona que estamos hablando que solo la notaría nos ha costado entre unos 1.150 euros, solo la notaría, dejando aparte registro y demás. Entonces, por eso te digo que depende de la zona donde estés, la constitución de la sociedad te va a costar más o te va a costar menos. Y eso sin contar con el depósito del dinero que hagas para el capital social. Entonces, ya sabes, tienes que contar más o menos con unos 950 euros, 1.000 euros de coste de la constitución, unas 3-4 semanas de tiempo y luego ya lo que vayas a depositar de capital social. En este caso sí que es verdad que esto se ha aligerado un poco porque puedes comprometerte a hacerlo en un futuro. Pero bueno, esas serían las condiciones básicas. Pues bueno, creo que hemos tocado más o menos todos los palos que corresponden para este tipo de cosas. Ya te digo, los trámites, si vas siguiendo los pasos, es muy sencillo y a partir de ahí, pues bueno, cuenta con el tiempo y el dinero, pero por lo demás lo tienes todo más o menos resumido en este vídeo. Si quieres más información, ya sabes, déjame un comentario que te voy a responder en cuanto pueda. Por cierto, suscríbete, dale like al vídeo, que la verdad que me anima mucho. Vamos subiendo en suscriptores y la verdad es que está guay, está guay. Así que ya sabes, espero que te haya ayudado. Si tienes cualquier duda, me dejas un comentario y nos vemos en el siguiente. Venga, nos vemos. Hasta ahora.